muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, porque ahora pienso en ti mucho, un chingo, mucho más que ayer. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, el podcast de arte, literatura y música, y también de ideas en peligro de extinción, donde en ocasiones hablamos sobre artistas que incluso llegan a dormir en la calle solamente para estar en tus malditas plataformas de streaming que pagan una mierda. Yo soy Alex Siriana, alex.siriana, y evidentemente también puedes escuchar mi música en todas las plataformas que pagan una mierda. Puedes escuchar mi último disco, Fox Cinema, donde rindo tributo a las mujeres productoras y músicas que la están rompiendo en este nuevo milenio. Ok, mi nombre es Javier, @más o menos. Yo también tengo un canal personal aquí en YouTube que se llama Más o menos Literatura, está apareciendo por aquí, donde comparto reseñas de cosas que a nadie le importa, pero a todo el mundo le sirve, que es lecturas, libros, análisis críticos de estructura, de un poco de historia y también de cine, donde te invito también a suscribirte, y te recuerdo que todavía puedes integrarte a mi taller virtual, donde puedes disfrutar de 8 cuentistas, quiero decir, que te cambiarán la vida, donde la siguiente sesión, si no recuerdo mal, va a ser Clarice Lispector. Quien por supuesto ya tenemos también un programa. Un episodio. No se olviden seguir a Fango Bazar, donde pueden encontrar la mercancía oficial de Radio Locura. Por el momento tenemos a Alejandra Pizarnik, Keanu Reeves y Jeff Buckley. Y pues así, de esta manera pueden apoyar al programa, a Radio Locura, y también por supuesto dejándonos su like justo en este momento, y también suscribiéndose para que no se pierdan, y poniendo la campanita obviamente también, ¿no? Para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que sacamos de lunes a viernes. Solamente descansamos el maldito sábado. Y el domingo a las 9 p.m, por supuesto, tienen sus nuevos episodios estelares. Uh-huh. Y pues recuerden que la locura locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Y vamos con el artista de la semana en este episodio 37. El día de hoy tengo el grandísimo honor de presentarles la historia, vida y obra del llamado mejor cantautor de México, quizás de Latinoamérica, una persona que sufrió todo lo que tuvo que sufrir para poder entregar una obra completa de proporciones astronómicas. Sin duda, un artista que marcó toda una época, y que sin duda su música seguirá retumbando en los ecos del tiempo. Un artista que rompió todos los récords y que logró todo en el ámbito comercial de la industria musical, del que seguramente ya habrán escuchado hablar al respecto en miles de documentales. Pero el día de hoy le haremos justicia a su legado, no solo hablando de lo que significó como artista, sino como el ser humano tan transparente y tenaz que siempre fue, una persona cuya alma fue hecha añicos una y otra vez con el pasar de los años, y que forjaron a uno de las mayores leyendas de la cultura mexicana y de Hispanohablandia. Un total ícono de México que tuvo que hacerse a sí mismo a fuerza de la música que brotaba de su corazón y de su peculiar y potente voz, de su gran talento compositivo y sobre todo de la sensibilidad que lo caracterizaba desde los primeros años de su vida. El día de hoy hablaremos no del Divo de Juárez, sino de Alberto Aguilera Valadez, el niño que fue más de lo poco que le enseñaron a soñar, quien tuvo que lidiar con la tragedia y el rechazo del mundo y de las personas una y otra y otra y otra y otra vez, sin perder nunca su predilección por vivir la vida feliz y cándidamente. Este episodio se lo dedicamos primeramente a todos los artistas que sueñan como Juan Gabriel. En segundo lugar, a nuestras madres, ya que forma parte casi de la sangre cultural del amor materno en México. Y más las que están allá al fondo. Y más a las que están allá en el fondo. De una manera un poco irónica, pero por su hermosa canción Amor Eterno, ya contaremos un poquito más del contexto. Así es. Te lo dedico especialmente a ti, mami,
te amo mucho. Este capítulo también es para ti. Y por último, pero no menos importante, a Alberto Aguilera, quien ni siquiera hubiese preferido despojarse de su nombre propio para ser Juan Gabriel la leyenda, pero a quien le dedicamos este episodio muy especial por haber muerto una y otra vez en vida por las tragedias y daños irreparables a su corazón, sin dejar de creer nunca en que siempre se puede encontrar el lado extraordinario de las cosas y de esa manera poder vivir para siempre como una leyenda. Entremos en materia. ¿Quién chingada madres es Juan Gabriel? Alberto Aguilera Valadez, nacido en Parácaro, Michoacán. Michacal. El 7 de enero de 1950. Ya tiene rato. No, ya tiene más de 50 años, brother. Por supuesto. Y es un afable Capricornio. Él es un afable Capricornio. Ah, eso explica muchas cosas. Como David Bowie, Así como es. Mac Miller. Como Spinetta. Como Spinetta. Alberto Aguilera Valadez es el 10º hijo del matrimonio entre Victoria Valadez y Gabriel Aguilera, quienes eran campesinos. Actually, su papá era arriero. Pero Ok. bueno. La historia de Juan Gabriel empieza a tomar una dirección tenebrosa desde antes de cumplir el maldito año de nacido. Bien prontito a meterse en broncas. Aquí la vida le metió. Ya que su padre, un día mientras quemaba el pastizal para poder sembrar otras cosas, se descontroló y le terminó causando muchos problemas con los dueños de los terrenos adjuntos, de los que estaban junto a él. Esto le causó ciertos problemas, digamos, de índole violenta. Ok. Por el que fue perseguido, tenía delirios de persecución. Todo esto ya se verá un poquito más adelante cómo se resuelve, pero el punto es que ya nunca nadie más supo nada de él después de que lo internaron en la Castañeda. Hay una canción muy bonita que les va a dar la introducción, que poco a poco vamos a ir descubriendo a Juan Gabriel a través de sus canciones, que es literalmente lo que uno hace con Juan Gabriel, descubrir su alma y su vida a través de sus canciones. Pero una de las canciones muy importantes de esto es De Sol a Sol, donde literalmente cuenta la historia de sus padres en el momento en el que él ya estaba aquí en la tierra. Mi Juanito Gabrielito. A raíz de esto, la familia Aguilera Valadez comenzó un largo peregrinaje que concluiría en Ciudad Juárez. El mismo Juan Gabriel diría años después al respecto: mi mamá no podía conmigo. Me está ayudando la voz, ¿eh? Mi Claro. mamá no podía conmigo. Pienso que por eso me llevó al internado. Antes de ser madre era mujer y eran sus mejores años. Lo cual a mí me da mucho coraje, güey, porque este güey era bien pinche comprensivo con su mamá, pero ahorita veremos. Y para las personas que ya lo conocen, ya saben cuál es el fin de toda esta relación entre madre e hijo. Ok, vamos. Seguimos. Pero los que no lo conocen, preparen sus curitas para el corazón, porque viene algo bien cabrón. Esto quiere decir, de una manera ya más cruda, que su madre se deshizo de él. Sí. Primero llevándolo a un lugar de monjitas, del que se escaparía y por primera vez sería una persona muy buscada. Pero no por su talento, sino porque era un niño de alrededor de 5 años que andaba perdido por ahí. Asoma. Ok. Afortunadamente para todos los fans del Divo de Juárez, lo encontraron. A pesar de los intentos de conservarlo en la familia, de parte de su mamá y de su hermana y de sus hermanos, todo este esfuerzo se fue a la mierda, porque lo terminaron internando en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, lo cual es un eufemismo bien bonito para un orfanato. Exactamente. Para una cárcel. Donde se convirtió en un prófugo en varias ocasiones a través de los años, donde conocería la vida en la calle por primera vez, lavando autos, cargando bolsas del mandado a las señoras, aparte de evidentemente el sufrimiento de sentirse rechazado, como esos conejitos a los que su misma madre canibaliza. Aquí conoce el abandono, la desolación y la desdicha en su primera y segunda infancia, aunque afortunadamente también conocería a mi viejito precioso y delicioso, iba a decir, pero está bien mal dicho eso, Juan Contreras, su viejito querido. Ok. Un maestro de hojalatería y pintura. Digo, hojalatería. Solamente hojalatería. Solo hacía artesanías de hojalata. Hubiera estado bien, ¿no? Que combinada, tuviera su ¿no? Pues es lo aquí. clásico. Sí, 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 o sea, sí. sí tenía su taller, pero no era de eso. Don Juan Contreras fue alguien a quien Juan Gabriel llegó a considerar como su padre, quien le enseñó, aparte del oficio artesanal, le enseñó su verdadera vocación: la música. Se le enseñaba dibujándole
las teclas del piano en un papel para explicarle las notas musicales. Wow. Le enseñó a tocar la guitarra, enseñándole también a entonar canciones que Juanga jamás olvidaría, ya que la cantaba muchos años después. Eso es algo que te rompe el corazón cuando lo ves en sus entrevistas. Y este noble viejito, Juan Contreras, era su único confidente y era quien sabía de la propia boca del pequeño Albertito, que después se convertiría en una pinche leyenda más cabrona que cualquier pinche presidente de México. Él se sentía profundamente triste por la lejanía que tenía con su madre. Juan Contreras era un señor que ya estaba quedándose sordo, por lo cual los otros niños solían burlarse del don. No, ya sabes que los niños son crueles. Pura ironía de la vida, ¿no? Un sordo enseñándole música a Juan Gabriel. Wow. Pura poesía con U. Él lo apreciaba ya que tenían ese vínculo tan fuerte, tanto que el mismo don Juan le decía que él no era como los otros niños. Que él era diferente, especial. Sí. ¿Cierto? En el mejor de los sentidos. Por supuesto. Aquí la figura de su hermana, de Juan Gabriel, fue importante en esta etapa de su vida, ya que dentro de todo este dolor de abandono de parte de toda su familia, este precioso niñito vivía tan confundido con todo, que tal cual patito improntado, pensaba que su verdadera madre era su hermana mayor. Oh, okay. Quien de cierta manera era quien veía más por él durante su encierro, y sobre todo a través de ella es como conoce el cariño y el amor maternal. A través de ella. Yo soy un robot. Pasan muchas cosas aquí que son dignas de contar y ponernos a llorar un chingo. Pero como cuando llegó, por ejemplo, a Parácuaro, con una de esas escapadas que se dio, unas escapaditas aquí se fue de pinta del orfanato, ahora sí que, de donde fue a parar a Parácuaro, a la madre, Parangarecutirimícuaro, de donde era originario, llegando a la tienda de don Efrén, quien le salvó la vida jalándolo a Juan Gabriel, a un pasmado Juan Gabriel, bueno, Alberto Aguilera, cuando inició una basalera. Basalera. Cuando inició una balacera. Juan Gabriel, ya siendo un artista consumado, seguiría en contacto con don Efrén, mandándole postales que el señor siempre atesoró y guardó hasta el final de sus días. Que bueno, ya lo estoy matando al señor, creo que sigue vivo. Un saludo a don Efrén también. Pero pasemos a las semi buenas noticias. Cuando él decide un día escaparse definitivamente del internado a los 13 años de edad. Edad muy fundamental para Juan Gabriel, ya que escribe su primera canción, La muerte del palomo. Gracias a que un palomo dio su vida por nosotros para que el inspirado niño Juan Gabriel nos deleitara con sus bellas, oscuras y profundas letras y melodías. Un buen día reflexionó que la libertad es un deber. Y esto, digamos que apresuró su graduación del orfanato, si es que los gradúan en algún momento, y se escapó. Nuevamente viviendo la vida callejera, a la que tristemente tendría que seguir acostumbrándose cada vez más y más a lo largo de su vida, de manera intermitente, pero segura, mal afortunadamente. Pero no dudó en recurrir a don Juan nuevamente y terminar viviendo con él, mientras sacaban para la papa, vendiendo las artesanías de madera, mimbre y hojalata que tantos años llevaban haciendo juntos. Qué bonito, ¿no? Pues sí, sobreviviendo en ese sentido, claro que sí, acompañándose. Surfeando las olas del caos de Ciudad Juárez. Este pequeño paraíso con su padre putativo duraría poco, ya que después de un año se iría a buscar a su hermana Virginia y a su madre. Y ahí se graduó de chef y bartender mi Juan Gabriel, vendiendo burritos en el centro de Ciudad Juárez. Muy buenos, por cierto. Yo los probé. Todo esto es importante mencionarlo para saber el contexto de origen del Divo de Juárez, justamente siguiendo su filosofía sobre que su sufrimiento como artista, pero sobre todo como ser humano, no se repita nunca más en la historia. Por eso es que todos estos detalles y mucho más se encuentran representados primero en películas, las cuales hizo todavía en vida, protagonizándolas él mismo, pero sobre todo en su serie biográfica Hasta que te conocí, cual fue una serie biográfica de la cual tuvieron 2 años de entrevistas con Juan Gabriel. Para basarse en la historia auténtica. En sesiones de 4 horas, incluso a veces eran 4 horas, en las que él les contaba con todo lujo de detalle, desde la relación de sus padres antes de que él naciera, hasta el día presente en el que él estaba viviendo, ¿no? En sus inicios un poco amateurs, Juanga se hacía llamar Adán Luna y cantaba para entretener a la gente en el afamado, y de hecho gracias a él, el Noa Noa,
un lugar donde cantaba canciones de Armando Manzanero, por ejemplo, ¿no? De otros compositores mexicanos también, y se ganó el amor de los asistentes. Este lugar, de hecho, se quemó en 1994, cuando yo nací, y ahora solo quedaron una pequeña parte de ruinas del Noa Noa para conmemorar la historia del lugar. Ahí las dejaron. Y esto está íntimamente relacionado con los inicios de Juanga. Y qué bueno que de cierta manera, porque los ojetes solo le pagaban 100 pinches pesos por cada presentación que él tenía en el Noa Noa. Por toda la presentación. Sí, eso ya lo veremos más adelante con Juan Gabriel, pero él era una persona demasiado noble y todo lo que le venía lo convertía en oro, a pesar de que fueran tragedias, a pesar de que le pagaran 100 pinches pesos, a pesar de que la gente lo menospreciara, pero él nunca se dio por vencido. Porque en 1968, a sus 18 años de edad, él ya estaba soñando con su carrera artística y trabajando para hacerla realidad. Lamentablemente, aquí vuelve a entrar una serie de sucesos que eran muy desafortunados. Andando por algunas ciudades de México, pidiendo ride, durmiendo en la calle, en sillones de extraños, donde se pudiera. Como él decía, yo tengo mucha suerte para dormir, porque puedo dormir donde sea. Te entiendo, Juan Gabriel, te entiendo. Y como él decía, él era una persona de sangre muy liviana y por eso es que cabía en todas partes. Aparte de que no olvidemos que su talento era muy impresionante para toda persona que lo llegara a conocer, y esto sería como la luz en la vida de Juan Gabriel y Juan Gabriel la luz en la vida de los demás. Cierto. Porque ya quiero llorar tan temprano. Porque eres así, mate. Y aquí llegamos a un punto áspero de entre la vida de Juan Gabriel. Porque si no tuviera ya un chingo con... de por sí ya, con el abandono, todavía la muerte de su padre, la loquera de su padre, y que aparte todos anduvieron chingue y chingue con que se iba a morir de hambre porque que la música, que qué pedo, que su estancia de lujo en el Palacio de Lecumberri, lo cual era una penitenciaría, el bote, para los que no saben lo que es una penitenciaría, es el bote. Entrar en cana, de la cual se relatan terrores inimaginablemente enigmantes. Históricamente hay algunos problemas para identificar exactamente las fechas, porque el registro solo hay de un güey que se llamaba parecido a él, como Jaime Aguilera o algo así parecido, que parecía que entró como por las mismas cosas que Juan Gabriel, pero en realidad no se puede comprobar que es él. En 1967, cuando según él tenía 17 años, pero sus allegados dicen que fue como el 14 de abril de 1970, pero bueno, eso no importa. El punto es que nuestro Juanga llega a prisión, eso sí lo sabemos. Eso es cierto, sí. Por una falsa acusación de ser aquí bien uñitas, ¿no? Que le daban así como que cosquillas las uñas y se tenía que robar las cosas, por haber activado el infame gen del robo mexicano. Ya que Juan Gabriel se quedó a dormir en su casa se quedó a dormir en una casa de fiesta, de peda, ¿no? Cuando él ya estaba teniendo un poco de estas tocadas, ¿no? Como con la gente ya de alta alcurnia, y trabajaba evidentemente en clubes nocturnos para poder llevarse los burritos a la boca. Presuntamente fue la actriz Claudia Islas quien, por zafarse del desmadre que había montado en su casa, y para que su esposo no se le hiciera de pedo, culpó al precioso Divo de Juárez de haberse metido a robarse unas joyas, y como tenían vínculos con papi gobierno, ni preguntaron nada más lo metieron así, de la forma más vil y ruin. Chivo expiatorio, así, de la fiesta. Vale. Porque fue el último güey que se levantó. casi. ¿Y en esta casa qué horas desayunan? No, pues te vas al bote, ¿cómo ves? Así, se le aplicaron. Desayunan, pero en la cárcel. Desayunan cadenas. Desayuno de torito. En ese de Lecumberri, güey, déjate el torito. Sí. Bueno, otros datos arrojan que fue también acusado de haberle hecho el amor a alguien en esa casa, a un hombre en esa casa sin su consentimiento, lo cual estaba en los registros de lo que dije que probablemente era como seudónimo. O sea, el otro carnal. ¿Digo qué? Pseudo homónimo. Ajá. El otro canal que estaba ahí, que compartía el apellido. Sí, pero... sí. Ok. Él estaba ahí por haberle hecho el amor a una persona sin su consentimiento. No Juan Gabriel. Pero no era Juan Gabriel. De cualquier manera. De cualquier manera, él era inocente de cualquier cargo, y aún así, pues se lo llevaron a la cárcel, ¿no? Eso es lo importante. Ahí es cuando estás en el momento equivocado, en el tiempo equivocado, y te toca ser el que agarran para correr todo. Me lo llevaron al hoyo, a la de a huevo, aislado y solo. Después de todo, no lo pasa tan mal aquí en la cárcel, ya que el carisma de Juanga siempre iba a brillar y siempre iba por delante. Y en este lugar,
como tenía mucho ángel el cabrón, aparte de que lo escuchaban cantar y a todos se les derretía el corazón, también llegó a ayudar a un preso bien peligroso, pero bien importante con sus asuntos personales, tirándole paro porque no sabía ni leer ni escribir, lo cual es un poco común también a veces en las cárceles. Cierto. Esto lo convirtió en su protegido, es decir, Juanga ya tenía quien lo protegiera y lo salvó de las cosas más infames que ustedes se pueden imaginar o han escuchado que le puede pasar a un hombre de buen corazón en una cárcel, que aparte de todo era famosa por dar un trato inhumano a sus habitantes, era muy famosa por esto. Incluso sigue siendo famosa por eso, aunque ya no existe como tal. Sí, exactamente. Claro. Entre que ya era conocido por ser un músico, pues digamos, de mediano tamaño, ¿cómo se dice? Mediana tamaña. De mediano calibre. De mediano calibre. Y la cierta fama que ya había ganado, Juan Gabriel conoce a la cantante regional mexicana, La Prieta Linda, quien era hermana de Flor Silvestre. Claro que sí, porque siempre pinche Angelita Aguilar tiene que estar en todas partes. Era su tía, güey. Era la tía de Angelita Aguilar. Ok. Todo está conectado. Prieta Linda. Bueno, era su tía abuela, pero pues el punto es hablar de Nodal, ¿no? Como si a eso vinimos también en este episodio. Ajá. La Prieta Linda, al prendarse de Juan Gabriel y obviamente de su totalmente magnética personalidad, aboga para que lo saquen de la cárcel y lo logra sacar 6 meses antes de que terminara su condena, ya que él tenía que haber estado 2 años por ese delito tan cabrón que es ser inocente. Sí. Pero aquí en México al menos. Pero la Prieta Linda conocía al director del penal, ya que esta era cuñada de su hermana. Entonces tenían contactos finos y directos para meterle el por 2 a su condena. Sí. Sí, claro que sí. Es por eso que ella hacía de vez en cuando visitas a la cárcel. Y ahí es cuando conoce a Juan Gabriel. Entonces, Adán Luna, ¿no? ¿Cierto? Digo Juan Gabriel para que no se confundan, pero en este momento seguimos en el episodio de Juan Gabriel, sí. No se pierdan. Una vez habiendo abogado por él y habiendo pagado 5,000 pesos mexicanos de esa época, que era un chingo en ese tiempo, logran sacar a Juan Gabriel. Y todo esto se da porque cuando ella lo conoce, Juanga la miró. O sea, imagínense ella entrando así, ¿no? En el cuarto donde estaba Juan Gabriel. Juan Gabriel la mira a los ojos. Mírame a los ojos. Yo tenía ganas de verte. Y de repente Juanga lloró y ella también. Obviamente él ya la conocía. Ella era una celebridad. Sabía que iba mucho a vivir en la cárcel y él quería contarle toda su historia y también diciéndole, oye, yo también soy músico y estoy metido aquí por una injusticia, ¿no? A partir de aquí, obviamente se hace una gran amistad, lo saca de la cárcel y lo amadrina. Y gracias a este pinche parote que le hizo a Juanga, este güey le compuso específicamente una canción que se llama Noche a Noche, que junto con otras canciones saldrían en un disco, bueno, canciones compuestas por Juan Gabriel que ya tenía en esa época, se convertiría en un exitazo para la carrera de Enriqueta Jiménez, La Prieta Linda, en un álbum que se llamó Lo Mejor de Juan Gabriel, en voz de La Prieta Linda. Bastante claro de qué se trataba. Lo cual fue un hito porque en ese momento era el único disco que se había sacado como de un compositor desconocido, ¿no? Era los pininos de compositor que se da a otros. Sí, y es muy simbólico el hecho de que haya sido el primero que sacan, el primer compositor desconocido, sea después el que se convertiría en una maldita leyenda, ¿no? Bien. A partir de que sale de la cárcel todo empieza a ir un poco mejor. De cierta manera fue un giro de tuerca en su vida y en su carrera, ya que dejó de vivir en las calles, de dormir en la Alameda Central con un frío penetrante y ganando un poquito más de 100 pesos que le pagan en el Noa Noa, ya que la Prieta Linda le consigue unos contratillos ahí en RCA, una disquera, y a partir de aquí todo empieza solamente a ir cuesta abajo, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cuesta arriba? Bueno. De aquí para el real. De aquí... Sí, eso. Para el real. De cierta manera la vida compensándole todo lo que le debía. Un verdadero desarrollo, no de personaje, sino de la historia en sí, porque el personaje ya había sido entrañable desde siempre. Siempre desarrollándose, Juan Gabriel. Carismático, valiente desde niño, incluso desde que se escapaba del orfanato en el que fue semi-abandonado. Era noble también. Sí. Y para él el cambio de ser un patito huérfano a comenzar a cantar bajo contrato y empezar a grabar su propia música fue sin dudas algo bastante relevante y hermoso para él en ese momento. ¿Cierto?
Pero aún así, mostrando sus ganas de triunfar, este güey ya tenía contratos y todo, pero iba incluso a los lugares a preguntar, a los lugares donde vendían discos, a preguntar si ya tenían los de Juan Gabriel. Como para andar haciéndose promoción a sí mismo y checar que la disquera no lo estuviera como que él engatusando, desconfiado, ¿no? De que lo estuvieran aquí chingando. Pues es que también entiéndelo, ¿no? Lleva 1000 patadas en el alma. Se vale ir a visitar si están publicando lo que dijeron que te iban a publicar, ¿no? Claro. Se cercioró que la disquera le estuviera cumpliendo esas promesas, por supuesto. Y le tenían que cumplir, ¿cómo no? Y se hacía publicidad él solito, yendo a imprimir su propia propaganda. La iba a pegar afuera de su disquera y la iba a pegar por toda la pinche ciudad. Ya voy a empezar a llorar, eso me conmueve mucho, qué lindo. Era un güey que neta creía, no solamente en su arte, porque más bien su arte era su vida, ¿no? Él creía mucho en Juan Gabriel, en el proyecto que él era para sí mismo. Aquí es donde ya empieza a romper todo el pedo, porque cuando saca el primer disco que se llama El Alma Joven, cierto, donde por ejemplo vendrán ya cosas que se pasarán para toda la pinche historia como una de las mejores canciones o las canciones más populares y que son himnos dentro de toda la cultura mexicana, como No tengo dinero o Me he quedado solo, de las cuales para él son cosas muy importantes en su vida, no solamente por el haber tenido éxito, sino porque estas canciones nacen dentro de la cárcel de Lecumberri. No son solo canciones, sino son himnos de su experiencia. Así es. Sí, sí, sí. Y de hecho todo Juan Gabriel es así, es un poco cierto. Vamos a repasar un poquito esa parte porque Juan Gabriel era una persona que escribía de lo que veía de una manera automática y casi natural, ¿no? Como si agarrara las vivencias y las experiencias suyas y circundantes y las metiera haciendo una canción, ¿no? Así, las exprimía como haciendo un juguito, y el pinche juguito más rico que te has tomado en tu vida. Un néctar de pasión y de amor. A partir de aquí, realmente ya es toda una obra inabarcable hablar de Juan Gabriel, ya que es un artista que tiene más de 1800 canciones. Que no son pocas, absolutamente no. No tengo el dato de si será el que más canciones haya escrito en el mundo, pero seguramente está... Pero está en el top 10, seguramente. Seguramente. Sí, es de las personas más prolíficas dentro de la música, ¿no? Como compositor, al menos de sus propias canciones, porque era cantautor, ¿no? No era solamente un intérprete, ni solamente era compositor. Le llega a componer a otras personas, pero ahorita vamos a eso. Dentro de estas 1800 canciones tiene 34 álbumes de estudio. Lo cual se dice fácil, ¿no? Pero no mames, pero grábense 4 al menos, no, pues sí cuesta. Son más 34. De 40 años sí. 40 años de décadas, iba a decir. 40 años de carrera. Y el dolor crece a 30 minutos por segundo. Y entre estos álbumes tiene álbumes de mariachi. Bueno, más bien, a veces tiene ciertas combinaciones en los álbumes, pero definitivamente tiene muchas canciones de mariachi. Sí. Muchos boleros, sí. Muchas baladas, también, muchas canciones de regional mexicano, tiene rancheras e incluso tiene hasta tecno ochentero. Siempre tocando la experiencia donde vibre, donde suene. Sí. Y era tan pinche floreciente su arte durante los años que estaba, porque ahorita veremos que de repente se toma unos descansitos, pero hay años donde saca 5 álbumes en simultáneo, güey. Muy Prince de su parte. Sí. Bueno, lo hará después Prince. Bueno, más o menos. Ok. Pues 2, 3, ¿no? 2, 3. Pues Prince no es Juan Gabriel, ¿no? No, pues no. Ok. Y tú dirás, bueno, ya, eso es Juan Gabriel. Pues no, el cabrón también era actor. Porque hay muchas películas en las que, para empezar, escribió para las bandas sonoras como compositor y también cantando, interpretando las canciones. Okay. Pero también tiene películas donde él mismo protagoniza su vida, que es justamente lo que se platicaba hace un rato, como de qué pedo que a los 10 años que tienes de carrera de repente te dicen, güey, haz una película biográfica, porque ya nos parece que eres una pinche leyenda, güey, ya eres un fenómeno tú, cabrón. Sobre todo que estaba muy nutrida tanto musicalmente como de experiencia para poder hacer una película, ¿no? Sí. O sea, también estaban como poniendo atención para hacerlo cine, ¿no? En ese sentido. Claro. Sí, por ejemplo, tiene esta película que se llama Es mi vida, donde justamente relata un poco a detalle también todo lo que ocurre en esta cárcel de Lecumberri. Y protagoniza otras más que también de repente, bueno, la del Noa Noa, que es muy, muy conocida y muy icónica dentro de su carrera.
y otras más que tendrá como simplemente papeles protagónicos, digamos, ficcionales, pero casi siempre actuaba como si fuera él mismo, güey. O sea, a mí eso me parece increíble. Pues es que era un personajazo y meterlo en una película pues ya era así como lo obvio, ¿no? Sí. Si tienes tan buen arrastre biográfico, pues puedes protagonizar algo, ¿no? En el cine también. Sí, claro. Y dentro de, bueno, aparte de ser actor y de hacer bandas sonoras y que ya había, bueno, que terminaría haciendo 34 álbumes y todo este pedo, también fue un compositor galardonado simplemente por ser un gran compositor. Incluso hizo que otras personas ganaran, por ejemplo, Latin Grammys o Grammys, ¿no? Como por ejemplo, Jaguares o Maná, ¿no? Cuando coverábamos sus canciones, eran canciones que eran exitosas, ¿no? Y eso que fueron covers, pero había muchos que ganaron eso directamente porque eran canciones que Juan Gabriel les escribía, ¿no? Como Daniela Romo, así. O sea, que estuvo repartiendo coño, así. Tal cual. Todo lo que hacía, lo usaba él, lo usaba alguien más, era un éxito. Sí. Y bueno, todo esto lo estoy diciendo porque una parte es obviamente para recordar lo hermoso que es Juan Gabriel. Yo creo que todas las personas que lo conocen sabrán incluso más de lo que se está hablando en este momento, pero también esto va para todo el público que de cierta manera no esté tan cercano a Juan Gabriel, ya sea que sean de otro país, que sean un poco más búlgaros, que sean fineses o finlandeses, quiero decir, perdón. Y por ejemplo, personas que tal vez nunca le han dado la oportunidad, ¿no? De esos que dicen, no, José es mejor que Juan Gabriel. ¿Qué pasó ahí, par? Escuchen y aprendan. No me digas esas cosas. Son distintos, muy distintos, completamente. De hecho, distintos. José llega a cantar canciones por eso son distintos. ¿Sí? Por Juan Gabriel, ¿no? Así. Digo, no es que uno sea mejor que otro, pero es mejor Juan Gabriel. Pero es mejor Juan Gabriel. Fue un compositor galardonado, como ya le había dicho. Y también, no nada más es eso, sino es un güey que rompía todos los pinches récords, güey, cuando sacaba discos, cuando tocaba conciertos, güey, en México, en Estados Unidos, en partes del mundo. De hecho, se inventaron récords para él para que los rompiera. Sí. Inventaba récords y los rompía, ipso facto. Tenía canciones, bueno, más bien tiene canciones que están grabadas en cantidad de idiomas, o sea, griego, portugués, japonés. Muchas de ellas también las grababa él mismo, porque obviamente hay algunas que están traducidas por otros artistas. 1500 artistas, se pueden decir más o menos, alrededor de 1500 artistas que han tomado sus canciones para cobrarlas y en todos los idiomas. Repartiendo coño. Repartiendo coño, tal cual. Exactamente. Y por ejemplo, también rompía récords en cuestión de sus conciertos, que es algo que está muy cabrón, que aparte de todo lo cabrón que puede hacer Juan Gabriel, era un gran showman. Era un showman, tenía grandes actuaciones en vivo, porque por ejemplo rompía récords, por ejemplo en el Zócalo de México llegó a tener una audiencia de 350,000 personas. Que se dice fácil. Pero a ver, tú junta 2. No, ya juntar 3 es imposible para mí, no. Y incluso también rompía récords porque tiene... Bueno, esto fue una vez cuando tocó durante 7 horas seguidas, güey. Cantó 7 pinche horas seguidas, güey. Y no estamos hablando así que cantaba nada más la cucaracha, güey. O sea, este güey cantaba sus canciones desde el inicio de su carrera, güey, que era cuando tenía una voz más aguda, tenía mucho más más poder en la voz, y aún así lo llevaba a cualquier edad. Tú lo parabas en un pinche escenario, güey, te tocaba 5 o 6 horas seguidas y no tenía ningún problema este cabrón, güey. Por eso es que es tan grande, y es, regresando un poco a lo que dije hace rato, por eso es que la gente lo ama y lo adora tanto a Juan Gabriel, porque aparte de todo que fuera una gran persona y un gran artista, era como ver a un alien, güey. O sea, era siempre verlo triunfar en lo que sea que él hiciera, güey. De hecho, solo podría decirse que tiene un disco en el que pues, la prensa se lo comió vivo un poquito. Pero pues durante 33 discos fue lo mejor que habían escuchado en su pinche vida, güey, ¿no? Y aparte de que tiene una voz muy particular, ¿no? Como la que yo tengo ahorita. Que yo creo que realmente se le hace así. Bueno, realmente sí cantaba así desde cuando era joven, pero ya más viejo sí se nota mucho el desgaste, pero aún así en el desgaste se escucha mucho el poder que tenía, güey, ¿no? Pues es que tenía alma en ese sentido, como intérprete también, sí. Y es muy cabrón porque normalmente se dice, por ejemplo, que los artistas tienen alrededor de 8 años de vida, en el sentido de que su voz, cuando están en giras, o sea, como 8 años en giras, okay, la
la vida sana de una voz es de 8 años. Y Juan Gabriel lleva más de 40 años haciendo este pedo, güey. Y no nada más tocando 2 horas de repente. O sea, un día tocaba 3 horas, al otro día tocaba 4, luego otro día tocaba 2, otro día... Obviamente descansaba, ¿no? No creo que haya cantado todos los días de su vida así de cabrón, pero... Pues vemos. Era impresionante lo que este güey lograba, ¿no? Y si bien en Radio Locura pues nos gusta obviamente hablar de las obras como tal, ir un disco por disco, de verdad les digo que con este pedo sería absolutamente inabarcable. Estaríamos 4 semanas en este episodio, sí. Sí, porque cada una de las historias que él tenía cada una de las canciones que él tenía son historias profundas, ¿no? Son historias que hablan sobre personas en específico, por sentimientos en específico, también redescubriendo incluso a veces lo mexicano, ¿no? Como en su disco El México que se nos fue. Tiene muchísimo, ahora sí que folclore, el lore, Juan Gabriel tiene mucho lore desde sus inicios hasta cuando ya él era un artista consumado. Todos lo adoraban, güey, o sea, este güey era literalmente como el capibara, güey, era como el Keanu Reeves de Hollywood, pero aquí en México, y más cabrón, güey, mucho más cabrón. Eso solo lo estamos diciendo porque tenemos un capítulo de Keanu Reeves al cual pueden ir en este momento. Cierto. Pero Juan Gabriel literalmente era mucho más conocido y mucho más querido que casi cualquier persona dentro del territorio mexicano, güey. Así te lo pongo. Así te lo quito, porque es verdad. Es verdad, completamente verdad, en todos lados. Pero bueno, entonces hablemos un poco de las anécdotas importantes, ¿no? Ya que sus discos ahorita van a ser inabarcables. Y pon cualquier canción de Juan Gabriel, está chingona, no hay pedo. Y también pueden poner en los comentarios si quieren una reseña específica de alguno de esos discos, por ejemplo. Estaría muy bueno aventarnos repasarlo en ese sentido, canción por canción, pues háganlo saber en los comentarios y lo haremos real, claro. Si es su deseo. También tuvo muchas dedicatorias a personas en específico, sobre todo a mujeres. Él estuvo muy rodeado de mujeres y me parece el comentario de que estuviera rodeado de mujeres muy puntual, el punto puntual de Radio Locura para hablar acerca de cómo la pinche prensa lo estaba chingue y chingue todo el tiempo por su orientación sexual, güey, ¿no? Uh-huh. Digo, ahora ya son otros tiempos, la gente lo ve de una manera diferente, pero en ese momento... Era otro México. Literalmente era otro pinche México, güey. Sí. Y lo andaban chingando todo el tiempo preguntándole que si le gustaban los hombres, que si... A lo cual, célebremente, él contesta, lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. Güey, qué gran contestación, güey, ante toda esta ola de críticas. Solo como de, güey, si lo estás viendo, pues eso es, y si no, pues me vale. Casi como Jesús que dijo, si no puedes solo con ver creer, pues acércate, papi, tócale, papi. Ya no hay ningún problema. Sí. Esto es real, bro. Sí. Bueno, realmente no se entendían lo que... Eran otros tiempos, güey. La gente estaba ya bien con ideas podridas, rancias, güey. Así como... no entendían cómo es que Juan Gabriel estaba, por ejemplo, rodeado de las mujeres literalmente más hermosas dentro de la farándula de la televisión. Y como que simplemente lo veían. Él pasaba de eso, ¿sí? Ajá, como que no entendían su dinámica. No, nunca la captaron, güey. O sea... Pues es que tampoco hay que ser un genio, solamente lo que se ve no se pregunta, pues es eso, sí. Pero, y justamente es eso, ¿no? Bueno, ahora mucho es lo que se abre la conversación al respecto, ¿no? De esto, de la sexualidad de Juan Gabriel o incluso de cualquiera, que es como, pues, te gustan los hombres y las mujeres, que y ahorita es como de, bro, los hombres y las mujeres ya están trascendidos, bro, ¿no? Y Juan Gabriel en ese punto, pues estaba sufriendo mucho esto de parte de... Hay que entender que la prensa en este momento no era tan aplastante quizás como lo son las redes sociales ahora, pero sí era mucho más localizado y era muy pinche agresivo, güey, ¿no? Porque literalmente era lo único que podía conocerse en cuestión pública, ¿no? O sea, los periódicos, la radio y la televisión. Si alguno de esos tres o los tres te estaban chingando a ti, güey, no tenías una forma de poder contestar, güey. No había un Instagram de Juan Gabriel. Esto que dijeron no es cierto, algo así. No, simplemente era si alguien más te concedía una entrevista como para refutar lo que habían dicho en otro lugar. Y pues todo eso estaba cooptado. O sea, como esclavitud con más pasos, sí, en el ojo público, ¿no? Sí. Porque la discusión posible de una réplica no era inmediata. Sí. Y por ejemplo, habrá personas intelectuales como Carlos Monsiváis que quienes sí hubieran entendido esta dinámica de Juan Gabriel,
Cuando, por ejemplo, él decía como de, pues es que Juan Gabriel está representando literalmente lo que viene en el futuro de México, güey. Y tenía toda la razón, güey. Aparte de que eran grandes amigos, ¿no? Pero sí, justamente esta visión de la sexualidad de Juan Gabriel no es algo en lo que se profundizara en ese momento, y quizás ahora tampoco. Por eso me atrevo un poco a tomarlo, porque aquí tomamos las ideas en peligro de extinción, pero realmente era un no entender eterno de parte de las redes sociales, iba a decir, de las redes de comunicación, ¿no? Las comunicaciones duras, y pues, Televisa y TV Azteca básicamente, y pues los periódicos, ¿no? Y eran estigmatizantes, que es lo peor de todo, ¿no? Porque ya, bueno, recordaremos, y esto es algo que quería contar, y es algo que se lo dedico a mi mamá, porque ella me lo contó, porque mi mamá conoció a Juan Gabriel, y lo fue a ver a uno de estos programas de Siempre en Domingo, de Raúl Velasco. Y de lo que se llegó a enterar dentro del club de fans y todo este pedo. A quien conocía a la presidenta del club de fans, por eso es que entra aquí a este programa alrededor de 1978. Raúl Velasco era una persona que, pues, para decirlo con todas sus palabras, era un viejo rancio homofóbico de repente, ¿no? O sea, llega a correr incluso a Camilo Sesto también y a Juan Gabriel, ¿no? De aparecer en las pantallas. Por esa versión que tenía personal, por poner esta perspectiva, que justamente es lo que yo me quedé reflexionando un poco. Digo, podría equivocarme, pero creo que sí es el término correcto el hecho de decir que Juan Gabriel era una persona queer totalmente, ¿no? No es que él fuera gay o fuera bisexual o algo así, sino que era algo que en ese momento no se lograba entender como qué era lo queer, ¿no? Y simplemente él es como, yo me he visto como yo quiero, soy amanerado, como decía la gente, pero en realidad él solo estaba haciendo de una manera en la que... Bueno, él siempre se expresó como él quiso, güey, ¿no? Claro. Y su forma de expresarse era esa. Y si parecía femenina o no, era algo que a él no le importaba, güey. Porque en realidad eso fue gran parte de su éxito, güey. También el hecho de que él era una persona muy única, ¿no? Sí, la autenticidad puesta en marcha con todo, la parafernalia de su propio show, de sus letras, de su conexión con sus sentimientos, con la conexión, las colaboraciones, que hablaremos seguramente a continuación un poco más. Y en ese sentido, pues coincide con esas grandes figuras artísticas que están en esa libertad, como David Bowie, ¿no? Como Elton John, y Freddie Mercury. Como, también incluso, entonces... en ese sentido, el icono de lo indefinible en ese momento también pues llama la atención, te causa curiosidad, y si conectas con esa sensibilidad, pues estás en un lugar seguro de expresión, ¿no? También como referente Juan Gabriel, ¿no? Sí. Sí, y justamente por eso y a mí me parece muy, muy bonito, güey, muy lindo que él se convierte en un ícono de muchas cosas, porque incluso de la moda, ¿no? Se convierte en un ícono de eso, de la música también. Y pues un ícono cultural también, pero dentro de un país que es México, que por ejemplo tenemos toda una tradición de pensamiento súper machista, en la que pues mucha gente así como yo, al único homosexual que respeto es Freddie Mercury. Es una de las cosas que se escuchan muchísimo entre la gente rockera y este pedo, ¿no? Y Juan Gabriel no era la excepción en ese sentido, güey. Está viviendo en un contexto donde la gente piensa de esa manera y logra él brillar de una manera muy impresionante, güey, dentro de un México que incluso estaba más podrido ideológicamente que en estos días, ¿no? Me atrevo a decir. Espero que ya hayamos avanzado un poco desde los años 80, por ejemplo. Ojalá. Ya eso espero. Pero justamente es un poco hablar sobre todo este pedo, porque no es que sea importante pues la orientación sexual de Juan Gabriel, sino es importante verlo a él como una persona que se expresaba de esa manera, de la manera que él quisiera, y que las personas, el simple hecho de no poder entender cómo es que... Yo creo que brillaba mucho, güey. Es que era eso, güey. Que brillaba mucho y la gente no soportaba, güey, ¿no? En el escenario. Pues es la clave, ¿no? El verdadero sol no es Luis Miguel, es Juan Gabriel en ese sentido, la verdad, ¿no? Palabra. No cap. ¿Sí? Sí. Sí, porque Juan Gabriel. Luis Miguel brilla mucho por ser muy güero, ¿no? Pero Juan Gabriel literalmente brilla por su personalidad, güey. Tiene un alma súper pura y muy... noble. Sí, era prismática, diría yo. Él mismo, dentro de todo esto, decía que él vivía una vida extraordinaria todos los días, güey. Y a lo cual yo le creo absolutamente, porque de pasar, o sea, es justamente toda su vida viene desde un contexto súper
deplorable, ¿no? De cierta manera, en los contextos más de oscuros. abandono, de Sí, clandestinidad, abandono, ¿no? De señalamiento, sí. de soledad, güey, mucha soledad también. Y Ven a mí, soledad. Claro, también tú Rolón cántale, también. tú cántale. La gente quiere escuchar a Juan Gabriel. De hecho, ya nos están quitando para poner Juan Gabriel. Ya hacen bien. Y hacen perfecto. Y bueno, todos los días vivía algo extraordinario porque aparte ya cuando llega todo esta nueva ola de emociones a su vida, se va por los cielos, güey. O sea, de repente ya este güey es la cosa más pinche brillante y cabrona del universo para los mexicanos, güey, ¿no? Pero no todo es miel sobre hojuelas para Juan Gabriel, como siempre, güey, porque siempre debe haber algo mal en su pinche vida, güey. Eso es algo que frustra mucho de estar viendo qué es lo que le pasa al gran Divo de Juárez, esta leyenda tan cabrona mexicana. Porque en 1974 fallece su mamá, que claro, llega el punto donde tenemos que hablar de esta relación tan tóxica, ¿no? Entre madre e hijo, sobre todo de ella hacia él, ¿no? Y también muy representativa de su propia carrera musical, ¿cierto? Sí, no, claro. Y es que justamente a lo que voy es como la obra, o sea, la obra de Juan Gabriel y su vida son básicamente una sola cosa, ¿no? Que es algo que como espectador viéndolo de un artista es muy raro y se agradece mucho en el sentido de que evidentemente te hace sentir muchas cosas porque todo lo que plasma es real, pero como artista es una vida muy castigada, güey, ¿no? Ok. Y esto ocurre precisamente con su mamá porque, bueno, en 1974 fallece su mamá y con ella pues tiene esta relación un poco extraña porque evidentemente ya recordemos que en los inicios este pequeño Albertito Aguilera estaba siendo abandonado por ella. Ella lo veía muy pocas veces ahí en el lugar donde lo tenía, que era un orfanato, básicamente. Y lo cabrón de todo esto es que él, de cierta manera, termina rindiéndole un culto muy cabrón a su mamá, porque yo no me atrevería a hablar por él, ¿no? Pero el hecho de que tiempo después se reencontrara con ella y tuviera estos sentimientos que tendría para mi gusto, ¿no? Para el gusto de muchos, lo de un hijo agradecido con una madre que le ha dado todo. Ok, que parecería no embonar la historia con el sentimiento, pero aún así sucedió, ¿cierto? Es exactamente lo que está diciendo, porque esta nobleza que nace, o sea, la nobleza del trato que tenía Juan Gabriel hacia su mamá, no es que digo que la señora no se lo mereciera, pero es algo que ni siquiera ella misma le había enseñado, ni le había otorgado, ¿no? Entonces, resulta de repente un poco quisquilloso, ¿no? El hecho de pensar en que Juan Gabriel no solo la perdonara, sino que la tratara casi como una reina, ¿no? Como si ella le hubiera dado todo, cuando en realidad él conoce el abandono gracias a que ella no estaba con él, por la razón que sea, ¿no? Tampoco hay que martirizar a la señora, porque pues obviamente también lo abandona por ciertas razones, obviamente económicas y de su contexto, ¿no? Pero okay, lo cierto es que ella no le enseña este amor, ¿no? Que, como ya le había dicho, el amor maternal realmente se lo otorga a su hermana. Por eso es que él creía que su hermana era su mamá. Inclusive, ¿no? Y pues bueno, con el pasar de los años y con ese corazón tan noble que él tenía, logra hacer que ese amor por su madre florezca ya, o reflorezca de una manera muy sana y muy bonita, ¿no? Y eso es algo que creo que queda con muchas historias que muchas personas han vivido a lo largo de su vida, o conocidos, ¿no? Tal vez, de sentir este abandono por parte de una persona a la que a final de cuentas también terminas amando, ¿no? Pero no de una manera obligada, sino de una manera muy natural y muy, pues creo muy que bonita. Es como diría Derrida, ¿no? Que es el verdadero perdón se lo das a quien no lo merece, ¿no? En ese sentido, porque si no es un perdón, solamente es una actualización, una reivindicación. No digo que cualquiera, pero sí como, pues bueno, ya hiciste la balanza y te conviene, ¿no? Perdonar. Pero darle el perdón a alguien que no lo merece, en ese caso que lo hizo Sí. Juan Gabriel con su propia madre, de que no estuvo ahí cobijándolo por distintas razones, pero la perdona y la vuelve a aceptar, lo hace aún más profundo y auténtico, aunque sea por lo mismo incomprensible para los ojos de afuera, ¿no? Sí, y eso es lo que es totalmente relevante dentro de la cosmogonía de Juan Gabriel, o sea, de su vida, porque como ya lo habíamos dicho en la serie de Hasta que te conocí, que es una serie súper revisadísima, ¿no? Donde se cuenta a detalle todo, él en ningún momento estigmatiza también la figura de su mamá,
pero sí cuenta la verdad, que es que fue abandonado, ¿no? Que él no sintió este apoyo, al menos dentro de su primera infancia, segunda infancia, adolescencia. Sí, solo hasta que de plano él ya es un adulto joven. Es él quien se acerca a ella y intenta retomar esta relación, y ya sobre todo también apoyándola económicamente, y también, digo, no es que tampoco la odiara en cierto momento, sino que muchas de las cosas que lo hicieron sufrir fue el abandono que sufrió a partir de que ella se lo hace sentir, ¿no? Entonces, a lo que voy es como no tanto recalcar o martirizar a su mamá, recalcar que lo abandonó ni esto, sino que Juan Gabriel realmente tuvo una infancia muy dura, güey, muy difícil. Y él deja ir todos estos sentimientos, que a final de cuentas no eran culpa directamente de ella, pero deja ir todo esto para dar paso hacia una bondad muy cabrona, muy humana, güey, y muy iluminada para mi gusto, ¿no? El cantor de experiencias verdaderas, sí, ¿no? En ese sentido. Y muchos dirán así que Alex Iriana es un pinche mentiroso, güey, que es eso, no es cierto. Pues escuchen esta canción de Hasta que te conocí. Aquí claro. Justamente esta canción se la escribe a su madre, y es una canción desgarradorcísima cuando entiendes ese contexto, porque te das cuenta que literalmente le está diciendo, yo diría, me atrevería a decir que es hasta que te conocí, se puede entender como hasta que te reconocí, ¿no? Porque a su madre obviamente ya la conocía, pero en el momento en que dice en la canción hasta que te conocí, es cuando él realmente está viendo quién es su madre y lo que ha hecho de él también como parte de su historia, ¿no? Entonces es una canción súper desgarradora porque bueno, ya muchos conocerán esta emblematiquísima canción de Juan Gabriel, pero habla sobre justamente que todo iba muy bien en su vida hasta que te conocí. Y en el contexto de que está hablando acerca de su madre, es bastante duro pensarlo de esa manera, ¿no? Suena de una historia inventada, ¿no? Que es un personaje que algún novelista ruso inventó, sí. Pero no, es Juan Gabriel, auténticamente. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. Sí. Wow, es que justamente son como letras muy profundas que tiene y que son muy, muy poéticas también por su sencillez y su o sea, no quiero decir que solo son simples, sino que son sencillas de entender porque son muy potentes. Eso es lo que yo también rescataría mucho de sus letras de Juan Gabriel, ¿no? Pero todo esto no se queda aquí, porque bueno, esto obviamente lo escribe y pues ya es una canción que forma parte de su catálogo y para siempre es lo que él dirá también. Lo que ya pasó, lo que ya se dijo, y lo demás pues es el presente, ¿no? Sí. Y bueno, no dijo exactamente así, pero pues era la idea. Pero háganse de cuenta. Eso de lo que ya pasó, sí. A su madre también le dedica, obviamente, esta canción aún más emblemática que hasta que te conocí, yo diría, porque es tocada en muchos funerales, que es Amor Eterno. Ah, ok, sí. Una de las canciones más, yo creo que más sentidas, más bonitas dentro de todo el folclore mexicano, la cultura mexicana contemporánea. Sí. Se la escribe directamente a su madre después de que ella muere, en la que yo les invito, sí, obviamente incluso aunque la han escuchado, nunca está de más volver a escuchar esas canciones. No, porque punto, realmente sí son himnos dentro de o sea, son himnos que él mismo escribió para sí mismo y los comparte como un arte muy, muy transparente para la gente, ¿no? Por eso es que los mensajes son tan potentes, porque él realmente estaba cantándole a la persona a la que le estaba escribiendo. No es así como a las masas les van a contar este pedo, ¿no? Así como de voy a escribir amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré No soy contigo. Un productor que está en Los Ángeles pensando en lo que va a colar en los 8 segundos de la canción y que va a ser un quiebre así. No. En esa canción le habla y se siente cuando canta en vivo, que es también algo que decía mucho ese güey, que era: yo canto así, me dejo el pinche alma, güey, sí. O la alma. El alma. El agua al agua. De hecho, es una anécdota muy cagada con Rocío Dúrcal. Pero él se dejaba en el escenario a sí mismo, ¿no? Dejaba todos sus sentimientos, dejaba aflorarlos muy cabrón. Y de cierta manera era lo que lo hacía muy especial, porque iba muriendo un poquito cada vez que cantaba cada una de sus canciones, güey. Y por eso es que esa magia que tiene, lo desgarrador de su voz, la energía que plasmaba en todo lo que cantaba, es lo que hacía Juan Gabriel ser el maldito Divo de Juárez, güey.
Lo cual, dicho sea de paso, es una imprecisión del hecho de decir el Divo de Juárez, ¿no? Porque la gente lo conoce de esa manera, aunque en realidad él es de Michoacán. Digo, el Divo pues, puede ser porque se hizo en Juárez, ¿no? Pero sí, mucha gente llegaba a pensar que él había nacido en Ciudad Juárez, digo, hace tiempo, porque ahorita ya todos conocen de dónde es Juan Gabriel, güey. Tiene la casa donde nació, güey. O sea, el gobierno le mandó a poner así como que un chingo de cosas para aquí nació Juan Gabriel, güey. Como en los mapas cuando estás así en cualquier lugar de turistas y dice, usted está aquí, ¿no? Esta es la casa de Juan Gabriel. Juan Gabriel. Usted está aquí y la casa de Juan Gabriel está enfrente de usted. Sí, claro. Pero eso ya viene bastante después, ¿no? Claro. Ya en estos tiempos se supone que todo el mundo sabe quién es Juan Gabriel y si no, por eso estás viendo este episodio y si no, si sí lo sabes, también está bien repasar. Sí. Y por ejemplo, en Amor Eterno, digo, algunas personas no sabrán que, por ejemplo, Juan Gabriel, ya habiendo tenido estos sentimientos tan chingones por su mamá, se la llevó, por ejemplo, a vivir a Acapulco. También seguro se echó una siesta, sí. Una temporada, y por eso es que esta canción de Amor Eterno dice... mi más triste recuerdo. Mi más triste recuerdo de Acapulco. Ok. Porque él era muy directo, güey. Sus letras decían así: si tú le tiraste un tenedor, no decía me tiró una cuchara, decía me tiró un pinche tenedor a la chingada. El ejemplo más puro que se te ocurrió, sí. Porque soy un Juan Gabriel del podcast. De los utensilios de la cocina, sí. Cosas importantes dentro de la carrera de Juan Gabriel, obviamente, para no hablar de todos los discos. El disco Recuerdos 2. Sí. Porque este disco La fue... venganza. La venganza de Juan Gabriel. La venganza de Juan Gabriel hacia Acapulco. Este disco fue utilizado en las promociones del Mundial de México 86, güey. Ok, eso no sabía. Y en este disco, por ejemplo, viene Querida. Uh-huh. Y este disco hace historia, y lo cual me parece bien simbólico, güey. Yo creo que, bueno, no lo encontré en ningún lugar de toda la investigación. Es algo así que me llegó de repente como serendipia. Porque este disco le hace un poco justicia a este episodio tan trágico de Lecumberri. Porque hace historia este disco por estar 18 meses en primer lugar en México, güey. Lo cual te estoy hablando de que es un disco que estuvo 1 año y medio entero en primer lugar. No cualquiera. Obviamente dándole dinero, felicidad, exposición, vivencias, cosas bonitas. A eso es a lo que me refiero ya en el sentido de la vida de Juan Gabriel. Sí, claro. Y estos mismos 18 meses son los que vivió él encerrado en Lecumberri, ¿no? Entonces yo de cierta manera como que hice esa comparativa. Okay. De tiempo. Sí. De éxito y de pasarla horrible. Sí. Okay. De pasarla horrible 18 meses a pasarla súper chingón 18 meses con este disco Recuerdos 2. La venganza de pasarla bien. Así es. Chingón. Debido a conflictos legales con la disquera después de este Recuerdos 2, tuvo un descanso de grabaciones, siguió componiendo seguramente, pero se toma 8 años de no hacer nada. No porque no quisiera, sino porque no se lo permitían. Y él también pues ahora sí que se puso sus moños de pues chinguen a su madre, si no quieren que grabe nada, pues chinguen. Me amarraron como puerco. Ahora sí que la canaca de la chingada. De 8 años. Sí. Y ahora hablemos de un suceso, el elefante en la habitación. Ay, no. ¿Quién chingadas madres es? No es cierto, iba a decir Salinas de Gortari, pero tiene que ver aquí. Porque vamos con un suceso muy importante que es célebre, pero también de cierta manera debería ser un poco infame. La noche que México no durmió. Ah, ok. Esta es una noche que duró bastante. Ahora sí que sí le hizo justicia a su nombre. Uh-huh. Sí, y también porque al programa de Verónica Castro que se llamaba Mala Noche No. Ah, ok. No, güey. Pues ya que él era un invitado normal, ¿no? Como estarían acostumbrados aquí ya los millennials a como a otro rollo, güey, ¿no? O como en Black and White o ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Con miembros al aire. Animal nocturno. Es que yo sé que las personas que están viendo esto entienden todas las referencias, güey. Ya ahorita es puro TikTok, güey, ¿no? Grandes comentarios y grandes programas en televisión, sí. Vemos, empezaba a 10:30. Empezaba a 10:30 este pinche programa Mala Noche No con Verónica Castro, quien por cierto era una actriz con la que ya había también protagonizado y estado en películas. Y quien por cierto es la mamá de Cristian Castro también. No podrás olvidar. Ella nunca va a
Bueno, es que traigo la voz de Juan Gabriel, no de Cristian Castro, güey. Se ve, por eso no salió. se siente sobre todo. No salió ese falseto. Y bueno, terminó este programa empezó a las 10:30, güey, y terminó a las putas 7 a.m., güey. O sea, se pasaron toda la madrugada, güey. Toda Una la noche noche cualquiera en los estudios Radio Locura, pero no en la televisión. Y la gente estaba encantada, güey. Estaba así como, no mames, güey, qué chingón Juan Gabriel, güey. Me voy a comprar mis chetos de 2.50, güey. Y me voy a poner a ver este pedo toda la noche, güey, la madrugada. No hay pedo que mañana trabaje, güey. Yo jalo, no hay pedo. Mis chetos con leche, así, a cucharadas. ¿Cuándo vuelvo a ver a Juan Gabriel en la pinche televisión, güey? Pues no, y todos así como, no, qué bonito, güey. Pan y circo a la verga, güey. Porque ¿qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? En las urnas de las personas horribles de México. Oficinas centrales de urnas hurtadas de México. Estaba ocurriendo infame. Muy infame. Demasiado infame. Demasiadísimo infame. Ultra infame. Mega infame. Fraude electoral del 1988. Risa nerviosa. Yo no estuve ahí, pero sentí fatal. No te estoy viendo Salinas de Gortari. No. Mira. Mewing. El punto es que estaba ocurriendo el fraude electoral, el infame fraude electoral de 1988, donde se le otorga de una manera bien puta sospechosa la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Se supone que se lo roban a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Uh-huh. No, porque yo voté en ese momento, yo voté por Carlos Salinas de Gortari y yo sé que él ganó, chingada madre. Así me pongan a Juan Gabriel, yo no les creo eso. No, pues sí, lamentablemente esto ocurrió, de repente así casi como que se fue la luz, nada más se quedó la luz en todo el país, nada más se quedó la luz dentro del set de grabación donde estaba Juan Gabriel y todos estaban viendo. Mala noche, ¿no? Con Juan Gabriel, mientras ahí estaban ahí haciendo el pinche fraude. Lo cabrón de todo esto es que Juan Gabriel, para empezar... Y es aquí donde yo me pongo a pensar, ¿qué hubieras hecho tú? Frase súper prista. Claro. El punto es que Juan Gabriel estaba, me parece que, no sé si en Colombia o en Venezuela o algo así, ese día, y le dijeron, güey, jálate, pero en chinga. Y ese güey como de, güey, ando acá en Venezuela, me vale madre, güey. Si quieres tener una carrera, tienes que estar aquí. Él no entendía por qué, güey, ¿no? O sea, yo tampoco voy a culpar a Juan Gabriel de que, pues, la tecnocracia de México, ¿no? Pero... le dijeron que tenía que estar sí o sí, porque si no... Y ahorita vas a ver, manita, ¿por qué? A ver, Radio Chismura. Es Radio Chismura. Porque Juan Gabriel tenía que presentarse en ese momento para quedar bien con papi gobierno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto ya estaba en planes. Cabroncísimo concierto de 1990 uh-huh. en Bellas Artes. En el Palacio de Bellas Artes. En el Palacio del Instituto de las Bellas Artes de la Ciudad de México. Concierto que fue importantísimo para él. Y es aquí donde se vuelve muy turbio, porque pues dices, esto es el 88, es el 90, son 2 años, sí, pero esto ya se estaba perfilando. Obviamente Juan Gabriel sí era lo que le llaman de repente, bueno, no era eso, pues la gente sentía que era eso, una planta de industria, o cómo se dice, industry plant, ¿no? Como algo que está, una persona, un artista que está como implantado por la industria musical para que venda todo y haga todo y así. Pero él realmente era un artista, pero Televisa lo estaba utilizando a él como una suerte de manipulación. Ajá, que a la maquinaria de ese momento, claro, y en general de los medios le vale verga que seas un artista honesto, sincero, que conecta con la gente, y justo por eso si te pueden agarrar, te van a agarrar, porque acuérdense ustedes, los poderosos no van a dudar en matarlos y en venderlos muy barato si tienen la oportunidad. Sí. Incluso si eres Juan Gabriel. Sí, exactamente, ese es mi punto, ¿no? Yo no voy a culpar a Juan Gabriel por el fraude, porque también él fue víctima dentro de todo su contexto de lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero sí hay que tomar en cuenta que todo esto estaba pasando esa misma noche, ¿no? La noche que México no durmió. Número 1. Y sí, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que lo vieron incluso en vivo, y sí relatan que incluso llegabas al trabajo y había gente que estaba, o sea, más bien casi toda la gente estaba como desvelada, porque habían al menos, así como de yo llegué a las 4 de la mañana, ya me fui a dormir porque dije, no vamos. Pero algunas personas se lo aventaron en vivo así, o sea, todo el programa y irse llegaron a en vivo, güey. Sí.
de verlo en vivo, se fueron en vivo al trabajo, güey. Fue un hito, ¿no? Dentro de la historia de México. En el momento se vio así como, no, qué chido, güey. Neta, qué chido. Es que Juan Gabriel es bien chido, güey. Si lo invitas toda la noche se queda a hacer pijamada y así, güey. Pero no, güey, en realidad te estaban robando tus derechos de piso, güey, de económicos, electorales, humanos, todo, güey. Musicales. Pero bueno. Pero bueno, no hay pedo. Yo te perdono, Juan Gabriel. No fue tu culpa, güey. No era penal. Concierto en Bellas Artes, 1990. Se consagra. Se consagra como un cabra. Se consagra como una pinche leyenda, güey. Y obviamente aquí este es el punto más cabrón, donde incluso aquí termina su serie y terminan un chingo de documentales y todo así, porque ese es el epítome, ¿no? Que de hecho ya después pasará a ser su otro concierto de Bellas Artes, porque ahorita hablamos un poquito de eso, pero para esta época es cuando ya todos dicen como, no mames, que Juan Gabriel ya es el fenómeno, güey. O sea, este güey ya no, ni siquiera es solo conocido en México y adorado en México, sino que en toda pinche Latinoamérica, incluso en otros pinches países, güey. Y en este concierto justamente no lo querían hacer, pero obviamente como ya había pasado guiño aquí todo este pedo del 88, dijeron, no, ¿cómo chingado no lo va a hacer, güey? ¿Cómo chingado no lo va a hacer en Bellas Artes? Lo hace, permiten que lo haga. Él, como siempre, pulcro, transparente, chingón, él sin pedos. Llega, se presenta, hace una de las pinches noches más cabronas que te puedas imaginar como un músico. No solamente por, obviamente, sus propias composiciones, sino porque estaban todas arregladas, güey. Tenían mariachi, tenían sinfónica, güey. Iba vestido como un pinche niñito Dios vestido, güey. Así, bien cabrón, güey. Muy de oro, güey. Muy pulcro, güey. En fin. En esta noche, para muchos termina como que todo el sufrimiento que Juan Gabriel tenía, pues, que llevaba cargando, ¿no? Llevaba arrastrando más bien toda su vida anterior, ¿no? Pero en realidad él nunca dejó de ser el mismo Juan Gabriel. Él siempre reconoció sus orígenes, siempre quiso hablar de todo eso, y es muy simbólico en lo de su serie, porque justamente él decía que una de las razones por las que quiso siempre relatar su historia es porque al ser una historia muy triste y muy dura, es una historia que él quisiera que no se volviera a repetir para ningún artista ni para ningún ser humano, ¿no? Entonces él quisiera servir de ejemplo. Y es algo que quisiera también dejarle aquí patente en Radio Locura, que es, entendamos que Juan Gabriel de alguna manera pensaba en esto, ¿no? Como, yo quiero ser un ejemplo para bien, ¿no? En el que todo lo mal que me ha pasado a mí ya no se repita, ¿no? Que no sea uno utilizado como herramienta propagandística, que no sea uno abandonado, que no sea uno un artista que tiene que dormir en las calles, que no sea uno un inocente que terminó en la cárcel, ¿no? Que no sea uno un abandonado. Sí, ¿no? Sí, es que cuántas tragedias le pasaron, realmente es muy cabrón recapitular todo lo que le pasó, porque estas son las cosas, estamos hablando de las cosas vertebrales, pero hay muchísimas cosas secundarias que también le rompió en el corazón. Entonces, aquí en Bellas Artes es algo que incluso mucha gente que dice, güey, yo no soy mexicano y me encantaría ser mexicano nada más para poder sentir el orgullo que es que Juan Gabriel sea de México. Cuando ves el concierto de Bellas Artes, el primer concierto de Bellas Artes, de hecho, literalmente vinil, porque vienen canciones bien cabronas, bien icónicas. Una de ellas, de las que ya había hablado, que es Hasta que te conocí, que le escribe a su madre, el popurrí de Hasta que te conocí, ¿no? Que es una de las cosas musicales que yo he escuchado en mi vida, que digo, esas cosas no pasan eso dos veces. Eso va mayugado, va calado, va garantizado. El popurrí de Hasta que te conocí, todo el disco en general está muy bueno, güey. Es algo histórico, ¿no? Pero no por eso tendría que ser bueno, pero sí es bueno y es histórico. Es todo a la vez. ¿Sí? El popurrí sí es una jalada de pelos, brother. Es de pocas tuercas, sí. Aquí también empieza a hablar, por ejemplo, empieza a cantar Yo no nací para amar, que también es otro pinche himno. Se me olvidó otra vez, No vale la pena. No vale la pena. En realidad, bueno, es que Juan Gabriel tiene muchos hits. Demasiados hits. Yo diría que es de los que más hits tienen. Porque aparte, pues el cabrón escribió 1800 canciones, algo tenía que pegar, ¿no? Sí, ya, por lo menos. No, pero él era muy bueno. Y
bueno, como ya les había dicho, no querían que hiciera este concierto. Se termina llevando a cabo. Y muchos que eran detractores de Juan Gabriel, hay que decirlo, algunos por su manera tan amanerada de ser, ¿no? A sus ojos, siempre, sí. Sí, Uh-huh. sí. Les causaba escozor, ¿no? Ver a Juan Gabriel. Y también otras personas que lo veían justamente como esta herramienta propagandística del gobierno y sobre todo de parte de Televisa. Algunos llegaron a comentar que como chingada madre, por eso también no querían hacerlo en Bellas Artes, como chingada madre, un artista de Televisa, güey, iba a tocar en el palacio, en el áulico palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo iban a convertir eso en un set de Televisa? Ok. Pero este cabrón llegó aquí, mi chiquitito llegó a demostrarles que ese güey era una pinche chingonería, güey. Y cuando se da este concierto, güey, después de eso, este güey dona $1 millón de pesos de la época a los músicos que lo acompañaron durante esas noches. Uh-huh. A las que también, por supuesto, asistió Salinas de Gortari, guiño guiño, el mismísimo diablo. Y en esto, bueno, y su esposa también. Sí. Este dinero, $1 millón de pesos que les donó a los músicos, les sirvió para cambiarle instrumentos a cada uno de los pinches músicos, cada uno de los pinches violincitos, trompetas, guitarras y todo ese pedo. Se los cambiaron y aparte de todo eso les sobró dinero para irse de gira. Entonces es una donación auténtica. Fue un apoyo muy cabrón, güey, ¿no? Y así como, pensar que no le íbamos a dejar tocar. En fin. De Bellas Artes tiene 3 conciertos Juan Gabriel. Sí. De hecho, es el primer artista que hace este tipo de conciertos en Bellas Artes. Después ya vendrán más, ¿no? Uh-huh. Pero no es momento para hablar de ellos. El primero de todos ellos fue Juan Gabriel. Y tiene 3 conciertos. Obviamente este primero que fue ya, digamos, casi como el tocar el timbre de la casa del Señor. Porque ya a partir de entonces todo fue miel sobre hojuelas de cierta manera, ¿no? Digamos, ya por lo menos el éxito popular asegurado. Exacto, y siempre estar sonando donde quieras. Sí. Ya como artista, ¿no? En la vida personal, digamos, obviamente es siempre va a haber tribulaciones, sí. Pero en este sentido ya no tiene que preocuparse por otra cosa. Por fin llegó a la meta con este grandioso e histórico concierto de Bellas Artes. Después tiene uno que es a los 25 años de su carrera, que es el segundo, ¿no? Que es el concierto en Bellas Artes número 2. Y después tendría otro a los 40 años de su carrera. En el 2013. Que así es. Anita, también puse a revisar. Es que me sentí así como que en historias engarzadas. Y a los 40 años de su carrera, y este es el que para muchas personas es literalmente el epítome de su carrera, ¿no? El del 2013. El del 2013, okay. Porque aparte de que está todavía muy bien ejecutado, porque Juan Gabriel, o sea, a pesar de los años y todo, les digo, se escucha el cansancio en su voz, pero la calidad se mantiene, güey. Otro de los puntos, por ejemplo, ya para ir terminando con esto, es recordar que también tuvo momentos muy sublimes dentro de la televisión mexicana, uh-huh. ¿no? Uno de ellos es cuando le cantó a María Félix, a la doña. Wow. Le escribe esta canción que se llama María de todas las Marías, en la cual obviamente se lo había escrito, y le rinde homenaje en vivo, en el que se ve a Raúl Velasco, Raúl Velasco. está la doña María Félix, y está de este lado Juan Gabriel, y le dice: yo creo que ya me voy porque Juan Gabriel le va a cantar una canción y no sé qué. Y ella le dice: sí, por favor, sé tan amable de retirarte porque me van a dar este pinche regalazo, güey, ¿no? Claro. Esta canción ya había salido antes, pero en ese momento se la iba a interpretar en vivo. Está todo ese video, lo pueden encontrar en YouTube, es muy, muy sencillo encontrarlo. Y ella dice que es de los 2 mejores regalos que le han dado en la vida, güey. Pues y te lo está diciendo una persona que prácticamente te mandaba a la verga solo por hablarle, ¿no? Sí. Entonces, sí, así era la doña, sí. Es de recalcarse, ¿no? Reconocimiento auténtico, claro. Sí. Pero bueno, esta canción fue muy controvertida, porque decían que Juan Gabriel la comparaba con la mismísima Madre de Cristo, la Virgen María. Ok. E incluso que la ponía encima de ella porque era la doña María de todas Marías, ¿no? Como si las otras Marías no importaran nada. Entonces, okay. Fue, ahora sí queda otro México, ¿no? Un poquito más religioso. Y bueno, este tipo de cosas también, por favor, ayúdame también a recordar este precioso momento en el que Juan Gabriel se entrevista a sí mismo. No, de los mejores momentos de la historia de la televisión y del mundo, sí.
Sobre todo por la autenticidad en ambas partes de la entrevista, ¿no? Porque no es lo mismo el Juan Gabriel entrevistado que el Juan Gabriel entrevistador. El entrevistador es más pícaro, es un poco más incisivo, como debe de ser. Más pica costillas, digamos, ¿no? Pero también esa costilla preciosa del que está entrevistando, ese Juan Gabriel un poco tímido, pero también juguetón, que le responde con esa, sobre todo la parte más cándida, si me permiten la palabra, más cálida también, de responder a preguntas que tampoco eran como cosas de, y como cuando entrevistan a los futbolistas de ¿y cómo consideras el partido? No, así nada. Pues tenemos un rival muy competitivo, pero el trabajo en equipo y todos le vemos al director técnico y estuvimos trabajando en las estrategias. No, ese tipo de cosas, ¿no? Con todo respeto al fútbol, sino que era más una idea de cosas clave, auténticas, pues porque era Juan Gabriel con Juan Gabriel, ¿no? Es como se sabe sus más profundos secretos, no se va a mentir. Y esa diferencia entre el entrevistador mucho más incisivo, más pícaro, y el otro más noble, más auténtico, te revelaba mucho de por un lado las cosas más públicas, exitosas que estaba sacando a cuento el entrevistador, y las respuestas más siempre conectadas del entrevistado con la parte del corazón, de que si el éxito ha llegado a él, por ejemplo, es porque él siempre ha estado buscando ser transparente, conectar con sus sentimientos, y que nunca va a estar mal amar, por ejemplo, dicen, ¿no? Que el amor nunca está de más, nunca sobra. Entonces ese tipo de cuestiones, además de que también se vuelve un meme en los tempranos tiempos de los medios de comunicación y de las redes sociales, ¿no? El Juan Gabriel versus Juan Gabriel en esa entrevista. Y sobre todo que es como su participación dentro de todo este shitposting, ¿no? Este teatro del absurdo. Sí. En el que, pues, güey, se está entrevistando a sí mismo. Dirías, güey, ¿para qué chingada madre quieres saber esas cosas en televisión nacional, güey? Sí, pues podía tenerlo una conversación a solas, ¿no? Pero ese güey simplemente le gustaba. Era una persona divertida, güey, que se sentía feliz con lo que hacía, güey. Y es algo que para mi gusto está muy pinche adelantado a su tiempo, güey. O sea, entrevistarte a ti mismo en la televisión está de huevos, güey. No sé si se le ocurrió a él, pero el hecho de participar para mí ya lo hace una persona genial. Y bueno, iremos concluyendo ya con esto, porque lamentablemente vamos a tener que estar terminando con el final de su vida. Sí, porque si ustedes no lo saben, eso ya sucedió. Así es. El 28 de agosto del 2016, solamente por decirlo así a secas, porque no es por hacer menos su muerte, sino que realmente su vida fue mucho más grande. Incluso su funeral tuvo bien pinche pasado de verga, güey. O sea, fueron como 700,000 personas y lo vieron, creo que 11.8 millones de personas en vivo, y estuvieron cantando todo el tiempo, y la gente llevaba pancartas, estaba llorando, güey. Ahí en Bellas Artes hicieron un concierto conmemorativo, llevaron sus cenizas a Bellas Artes, güey. Realmente quizás uno de los funerales más importantes de la historia de México, güey. También por sobre todo no vayas a decir Chespirito, por favor, güey. No, para nada. No iba a decir nada de eso. Qué pésima idea mencionarlo. No. Perdón por eso. Disculpen a mi compañero de podcast. Lo que iba a decir es que sobre todas las cosas, él no había dejado de trabajar. O sea, la muerte lo alcanza trabajando, de gira. Sí. Entonces, ese momento de quiebre, donde sí quiero mencionar, por ejemplo, un caso análogo un poco más, por lo menos desde la esfera anglosajona conocida, que es Michael Jackson, ¿no? La misma idea de que mientras estás todavía en activo, girando, ¿no? Haciendo presentaciones, son muertes distintas, pero que en ese mismo papel en marcha les alcanza la muerte, pero que por poquito y no les llega, porque seguían trabajando en su música, en sus presentaciones. Y está cagado que lo digas así, porque mucha gente conspiranoica piensa que ellos dos siguen vivos y que están viviendo ya sabes, en las Islas Caimán, ¿no? Elvis Presley está vivo y seguirá vivo por siempre en las Islas Caimán, así, y también Michael Jackson y también Juan Gabriel, así. Pero pues, no, del hecho que te guste mucho y que te haya tocado mucho el corazón un artista no quiere decir que va a vivir para siempre. Lamentablemente aunque está bien esos sentimientos porque conectan contigo mismo. Están bonitos, claro. Sí. Pero no son correctos. Bueno, en fin. No es de bien o mal.
es de atravesarlo. Como ya lo decía, no es algo el hecho de hacer menos su muerte, sino al contrario, celebrarlo, ¿no? Celebrar a través más de su obra, de su vida, de revisar también toda su poesía, porque realmente también era un gran poeta dentro de todo lo que decía, ¿no? Era un gran divulgador también de la vida de la calle, ¿no? Dentro de la sensibilidad cierto. De la música. Y bueno, es muy cagado porque este año 2016, cuando él muere, pasan varias cosas. La primera es que él ya va terminan de editar esta serie Hasta que te conocí, la cual es muy buena y la que yo les recomiendo por si quieren realmente adentrarse y entender de una manera también muy visual muy y gráfica, un poco más gráfica acerca de toda su vida. Van a encontrar muchísimos más detalles de los que hablamos, porque pues una imagen dice más que 1000 palabras. Yo no me atrevería a contar todo eso realmente, porque en esa serie está muy bien representado todo eso, porque como ya les conté, fueron 2 años de entrevistas que tienen grabados, muchísimas horas de todo lo que Juan Gabriel les contó, y eso fue la espina dorsal de todo este proyecto, revisado y contrarrevisado por el pinche Juan Gabriel. Uh-huh. Y muy buena serie, aparte tiene una muy buena calidad cinematográfica, está muy bien llevada, y hay que decir que también nada más vio 5 de estos capítulos, porque él no terminó de ver su propia serie, es lo que estás queriendo decir. Pero no porque hubiera muerto, porque todavía no moría, sino porque dice que no paraba de llorar cada que los veía por todos los recuerdos que le afloraban, güey. Ese es un gesto muy de Juan Gabriel. Sí. Sí, también recursivo en eso de ver su propia historia. Y se nota mucho realmente su misión con simplemente hacer ver su historia para que no se repitiera, güey. Eso es algo que quiero que quede muy claro, porque quizás lo único que quiero que se lleven de esto, aparte de que digan, no mames, Juan Gabriel era bien chido, es que él quería que su historia no se repitiera en el sentido malo, ¿no? En todas las tragedias que vivió, porque muchas de las cosas, bueno, todas las cosas que le pasaban básicamente eran cosas que no estaban en su control. Ya lo repetimos una y otra vez, el estar en la cárcel, el abandono y demás. Entonces él no quería que esto ocurriera en el mundo, porque él era un hombre bueno. Él era un hombre que quería ver un mundo próspero, ¿no? Y lo hacía, intentaba dar eso a través de su música. Eso es algo muy chingón de él. Pero bueno, justamente no terminó de ver su propia serie, güey, porque le daban muchas ganas de llorar. De hecho, lloraba muchísimo. Y dijo, no, o sea, ya este pedo, o sea, es para ustedes. O sea, yo ya me sé mi historia, chido. Pero ok, pero también es un indicador en todo sentido de que está lo mejor recuperado en esa serie, como sí, para que se conmoviera él y la abandonara, no por la muerte, sino por los sentimientos tan vivos que cargaba. Así es. Y bueno, pues no olvidar que dentro de todo esto, un suceso muy extraño ocurrió el día de su muerte, el día 28 de agosto del 2016, ya que su serie había pasado primero por en televisión de paga. Uh-huh. Y cuando se estrena en televisión abierta, justamente el último capítulo de esta serie, cuando iba a terminar la serie, estaba programado para ser el 28 de agosto del 2016. Ese día, Juan Gabriel muere. Ok. De cierta manera, literalmente como una leyenda, güey, muriendo el día en el que se estrena el último capítulo de su serie. Y eso fue, de hecho, un servidor lo vivió en carne propia, porque yo ese día me entero de que Juan Gabriel, de hecho me entero porque mi madre está llorando, porque Juan Gabriel lloró. Lloró. Por última vez en la vida. Por última vez. Sí. Sonrió por última vez en la vida. Y horas después de eso, se estrena el último capítulo de la serie Hasta que te conocí. De cierta manera muy simbólica, también como pasaría con el disco de Blackstar de David Bowie, que pueden ir a ver también aquí en Radio Locura. Sí, que tiene su episodio. Tiene su episodio ese disco. Digamos que literalmente su swan song, ¿no? Lo que decíamos el canto del cisne, que hablamos mucho aquí en Radio Locura. La última canción bella y hermosa que canta un cisne antes de morir. Fue también el suceso más importante dentro de su vida, como ya les había dicho, este concierto emblemático en Bellas Artes, representado en el último capítulo de su serie. Entonces fue realmente un hombre que hasta el final, hasta literalmente el último día de su vida, tocó el corazón de millones de personas con todo lo que estaba haciendo, de una manera muy simbólica, muy chingona, también con su serie, y pues obviamente también con su muerte, y sobre todo con todo lo que dejó
en vida, ¿no? Como diría Borges, pareciera que el universo es afín a las ocultas simetrías de que un final suceda en la televisión y otro final suceda en la propia vida del protagonista de la misma serie afuera, ¿no? En la realidad. Es un total espejeo. Y creo que en ese sentido Juan Gabriel está lleno de esas simetrías y esas coincidencias, a veces muy injustas, pero que él las supo poner en balanza para siempre transmutarlas, ¿no? Hacerlas música, ¿no? Entonces, por más que uno pueda volver a decir que es el gran transmutador de las malas experiencias a canciones, por más que uno pueda creer que era un alquimista, ¿no? De esas malas, de esos malos tragos a boleros, a canciones románticas o cualquiera de sus variaciones, lo interesante de todo eso es que nunca se rindió, ¿no? Sí. Pudo haber sido muy fácil para cualquiera de nosotros, esperando que no, pero con todas esas afrentas de la vida, injustas, mal marcadas, inesperadas, con una de las que le tocaron a él, cualquiera podría decir, pues tiro la toalla, ¿no? Ojalá no sea así, y por eso creo que ese mensaje que creo que has insistido y que yo también lo quiero retomar en mis palabras es no verlo como un ejemplo a seguir en tanto que el mundo le estuvo en contra en muchas ocasiones, sino como un modelo a buscar exprimir de esa nobleza que resiste, ¿no? De esa cuestión tan tierna, tan pura, que no se agota, ¿no? Como un río, un riachuelo tierno que a pesar de que le ponen trabas, sigue fluyendo. Siempre encuentra su camino. Sí, claro. Y sobre todo la poesía de su vida, que como ya lo dije muchas veces, que es parte de la columna vertebral de todo este episodio, es que su obra y su vida es una misma. Siempre habló abiertamente de lo que ocurría, ¿no? Digo, se quedan cosas en el tintero, ¿no? Sobre hablar, por ejemplo, sobre sus hijos y sobre ese tipo de cosas. Pero para mí lo importante es que vean a Juan Gabriel, y por eso es que este Radio Locura no se trató de toda su música y canción por canción, sino obviamente de algunas cosas emblemáticas, pero sobre todo de su posición dentro de sí mismo como un ser humano más que un artista, y cómo es percibido y será percibido también a través, incluso yo me atrevo a decir que después de que tú y yo muramos, la gente seguirá recordando las canciones de Juan Gabriel, porque sí, por supuesto, es algo que creo que ya está demasiado instalado dentro de la cultura, y creo que es algo más que justo dentro de todos los artistas que puedan llegar a existir dentro de Latinoamérica, y sobre todo específicamente en México. Es uno de los grandes compositores, y no nada más por su talento, sino porque realmente llevaba una luz interna que creo que iluminó muchos corazones de los mexicanos, y lo seguirá haciendo, pues ojalá por la eternidad, ¿no? Y si nada de las palabras que hemos dicho son suficientemente claras, yo quisiera puntualizar por último mi participación. Busquen el video en YouTube, si ya lo vieron, vuélvanlo a ver, de su do de pecho, en esa combinación que hace de 3 canciones. Una es Ya no me vuelvo a enamorar. Pónganle do de pecho así en el buscador de Juan Gabriel, y ahí podrán toparse con esa honestidad tan talentosa, esa calidez tan armoniosa y propositiva de un cantante tal cual como él fue, de que no cabe duda que no solo era buen compositor, que no solo era un hombre conectado con la sensibilidad para hacer canciones, sino que también era un show en sí mismo, un talento desbordado, una técnica bien manejada, un gran vestuario, que incluso los músicos que están con él dejan de ver, dicen por ahí en los comentarios, las partituras para ver el espectáculo que él está montando junto a ellos o enfrente de ellos. Entonces, yo sé que muchos de quienes vean este episodio conocen a Juan Gabriel, lo conocen incluso mejor que nosotros por distintos factores o por distintas entradas o salidas. Enriquezcanos también en ese sentido, poniéndonos en los comentarios, compartiendo este video, sí, criticándonos, pero proponiendo también, porque queremos mejorar. Y por supuesto que Juan Gabriel es inabarcable, pero siempre cuando traemos un artista, y sobre todo cuando son de estos artistas insobornablemente inmensos, que sea un
un método más, un medio más para seguir divulgando y reconociéndonos y reconociendo su música y su arte en todo sentido, como Juan Gabriel. Sí, claro, y que sobre todo se trata de una celebración de su vida y de su obra, que ya dije muchas veces es una sola para mí, y pues recordarlo, ¿no? Como una persona más que como un artista, y como una persona muy brillante, un genio realmente de la música, porque era muy bueno haciendo música, aparte de que cuando cantaba improvisaba también sus propias letras, que es algo muy remarcable de él, que no muchos músicos o compositores llegan a hacer en vivo, ¿no? Teniendo un mariachi así que dices, güey, estos son como 8 o 10 güeyes que pues, realmente tienen que estar al pedo con lo que él estaba haciendo, porque él era muy, muy director de todo lo que estaba ocurriendo detrás, ¿no? Eso es algo muy importante que me gustaría también recalcar de Juan Gabriel, que él era realmente un músico muy cabrón, güey, ¿no? Sí, y sin lugar a dudas. Obviamente astronómicamente chingón. Y pues se ponía a improvisar sus letras, güey. Incluso, obviamente conocía también las historias que estaban detrás de las letras, que se daba ese lujo de poder todavía meterle todavía más sazón a lo que era el mensaje de eso, ¿no? Entonces, vocalmente busquen reacción, Vocal Coach reacciona a Juan Gabriel y todos se quedan así como de no mames, atónicos, qué cabrón canta anonadados. Sí, de cualquier país, o sea, realmente es un músico impresionante. Universal por eso mismo. Es universal. Y con un sentimiento flor de piel talentosamente representado en prácticamente todas sus participaciones, tanto en vivo como en estudio, ¿no? Si alguna vez ustedes pueden tener esa practicidad y ese movimiento de conectar con sus sentimientos y expresarlo como Juan Gabriel, yo creo que también eso es como si eres un artista o alguien que practica la expresividad en ese sentido, con esa libertad también creo que es una cosa más que nos deja, ¿no? Abrazarnos en ese sentido creativo, expresivo, como salga, conforme quién eres. Sí. Y pues bueno, yo creo que por el momento dejaremos abierta la conversación de Juan Gabriel. Incluso podríamos hacer otro Red de Locura si es que nos lo piden, tomando en cuenta puntos muy específicos de su carrera, ¿no? Porque claro, creo como que, decía, a lo mejor un disco en específico. Sí. O su exploración musical. Podríamos ver, ustedes déjenos los comentarios qué tipo de cosas les gustaría ver, ¿no? Por ejemplo, las exploraciones musicales que hizo, que también son muy interesantes, los dúos que tiene, porque pues, antes de morir, y los dejo con ese dato, hizo 3 discos, ¿no? Ya sabes que si sacaba 5 discos simultáneos, que no hiciera 3, sí, y con 40 artistas así que Juanes, yo, que Vicente Cantú, Fernández, Natalia Jiménez, Natalia Lafourcade, Belinda, Carla Morrison, J Balvin, Julián Álvarez, José Feliciano, Marco Antonio Solís, David Bisbal, etcétera, 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 Wisin y Yandel. Sí, todo, sin límites en ese sentido. Sí. Todos querían estar ahí y él los invitó con gusto, sin problema. Claro. No, realmente una maldita leyenda, Juan Gabriel, y una persona que... Y una bendita persona también. Sí. Que dejó mucho en este planeta, en este mundo, al cual le agradecemos también. Yo personalmente le agradezco mucha inspiración, ¿no? También como músico. Y pues ustedes déjenos en los comentarios qué significa Juan Gabriel para ustedes, a qué persona les recuerda Juan Gabriel y qué canción tal vez ha marcado mucho su vida de él, porque seguramente, para bien o para mal, nos ha marcado de alguna manera él culturalmente, ¿no? Completamente. Así es, pues entonces recuerden seguir a Fango Bazar, que tiene las playeras. Próximamente yo creo que tendremos la de Juan Gabriel, es obviamente algo que urge. Sí, obviamente va a estar. Y pues a mí síganme en las redes sociales como alex.siriana. Estoy en TikTok y en Instagram de esa manera. Mi nombre es Javier, @más o menos. Como están viendo en la pantalla, yo también tengo mi canal de YouTube, donde ya dije que comparto cosas de literatura. Y ha sido un placer estar aquí una vez más en esta ocasión. Así es, pues ahora sí que hasta que te conocí vi la vida con dolor. Y esto fue Radio Locura 66.6 FM, Ideas Idiotas para gente inteligente y querida. Adiós.